¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre saludarte. Espero te encuentres bien y te mando un abrazo a la distancia. ¿Qué piensa tu ex después de una ruptura? Hoy descubriremos la verdad. Vamos a comenzar. ¿No sería genial si pudieras leer la mente? En lugar de estar pensando qué piensa mi ex después de romper, está pensando en mí o me extraña, etcétera. Lamentablemente no puedes leer la mente y esa es la realidad. Pero ahora puedo decirte lo que suele pensar tu ex después de una ruptura. En este video, después de haber hablado con uno de mis seguidores, te contaré lo que le sucede. Me dijo que deseaba tanto saber lo que podía estar pasando por la mente de su ex en este momento. Sé que esto es algo en lo que mucha gente piensa, así que quería compartir esta información con ustedes. Veremos lo que está pasando por la mente de tu ex en este momento y lo que puede ser para que te extrañe. 1. ¿Qué está pensando tu ex después de una ruptura? La pregunta del millón, ¿verdad? Como ya te dije, sería genial si pudieras leer la mente de una persona. A veces, no todo el tiempo, porque estoy seguro de que has experimentado algunas situaciones en las que preferirías no saber lo que estaba pensando una persona, ¿verdad? De todos modos, sé que me entiendes. Saber lo que piensa tu ex te facilitaría mucho las cosas. Sabrás si él o ella te extraña, si todavía está enojado o enojada, o triste por la ruptura, si lamenta haber terminado la relación, si ahora siente alivio e incluso si se pregunta qué pasa contigo también. Muchas personas acuden a mí en busca de orientación cuando deciden comenzar a usar la regla de no contacto con su ex. Si aún no has oído hablar de esta herramienta, simplemente consiste en cortar el contacto con tu ex durante un tiempo. Dependiendo de cómo se desarrolló tu ruptura, el periodo de tiempo que se recomienda es de 3 semanas a un mes. El objetivo de esta técnica, como ya te dije muchas veces, es que puedas recuperarte de la ruptura como primer punto y trabajar en tu desarrollo, mientras haces que tu ex comience a extrañarte y se arrepienta de la ruptura. Como te puedes imaginar, es muy difícil que sigas estas reglas sin cometer errores. Sí, los resultados pueden ser muy buenos, pero tienes que luchar contra la tentación de no romper el no contacto antes de tiempo. Si cedes porque no puedes entender qué estará pensando él o ella después de una ruptura, podrías dañar seriamente tus posibilidades de volver con esta persona. ¿Pero por qué? Porque esta herramienta debe usarse para inspirar a tu ex a querer acercarse a ti. Si simplemente tiras la toalla y regresas directamente con él o ella, estarás devolviéndole todo el poder sobre ti. Sé que quieres saber qué piensa un hombre después de una ruptura o qué piensa una mujer después de una ruptura porque quieres saber si estás en el camino correcto. Recuerda, la paciencia y la perseverancia son claves. Ahora también es posible que te estés preguntando, ¿en qué está pensando mi ex después de romper? Porque solo tienes curiosidad y no tratas de hacer que vuelva. Solo quieres saber qué está pasando por su mente ahora que tu relación ha terminado. Bueno, sea cual sea el caso, déjame explicarte lo que pasa por la mente de una persona cuando se separa. Y eso nos lleva al punto 2. ¿Tu ex está pensando en ti después de la ruptura? Cuando se trata de lo que piensan tanto hombres y mujeres después de una ruptura, dependerá en gran medida de cómo sucedió la ruptura. Por ejemplo, si ustedes dos estuvieron peleando constantemente y se decían cosas el uno al otro, el sentimiento inicial después de la ruptura puede ser de alivio. Si la ruptura ocurrió porque tu ex te engañó, es posible que ahora mismo sienta un amargo arrepentimiento. Si la relación terminó porque engañaste a tu ex, lo más probable es que se siente enojado, enojada y herido, herida sobre todo. En términos generales, los sentimientos que siguen directamente a la ruptura son los más negativos. Es entonces cuando vemos furia, un sentimiento de traición, amargura y angustia. Pero ya te digo, los hombres y las mujeres tienden a experimentar el dolor de una ruptura de diferentes formas, y de ello hablaremos justamente. 3. ¿Qué sienten entonces los hombres después de romper contigo? Primero, hablemos de ellos. Puede que te sorprenda, pero hay una diferencia cuando se trata de los sentimientos de una chica y de un chico después de una ruptura. En la mayoría de los casos, a los hombres se les enseña a ocultar sus sentimientos y que mostrar demasiada emoción los debilita. Cuando algo les duele, solo tienden que aguantar y liberar esa tensión de una manera diferente. Es por eso que muchos hombres se han vuelto muy buenos para reprimir estas emociones inmediatamente después de romper. Ellos salen y se juntan con otros hombres, van de fiesta, beben, tienen encuentros sin sentido con otras personas y de hecho
puede parecer que se sienten bien por un tiempo. Este tipo de comportamiento en realidad solo pospone lo inevitable, un resurgimiento de todas sus emociones reprimidas. Y créeme, cuando estas emociones vuelven a surgir, golpean con fuerza. Pues bien, ¿en qué se diferencia esto de las mujeres después de una ruptura? Nos lleva al punto 4. ¿Tu ex está pensando en ti ahora que rompieron? Mientras que los hombres experimentan el impacto del dolor de la ruptura unas semanas después de la ruptura, las mujeres tienden a sentirlo de inmediato. Lo más probable es que la ruptura y el dolor estén al frente de la mente de tu ex, especialmente si la ruptura es reciente. Sin duda, va a estar pensando en ti, y puede que no sea de forma positiva en este momento. Incluso si no es así, eso puede cambiar y te diré cómo. No puedo solo sentarme y decirte, créeme, ella te extraña. No, porque en este momento ella todavía podría estar enojada contigo y con la situación sobre todo. Dicho esto, tanto hombres como mujeres llegarán a un punto vulnerable después de la ruptura cuando realmente comiencen a recordar los buenos tiempos y comenzará a extrañarte. 5. ¿Volverá él o ella después de una ruptura? Como acabo de decirte, llegará un momento en el que tu expareja empieza a sentir nostalgia. Si estás utilizando la regla de no contacto correctamente, puedes tener la seguridad de que esto va a suceder. Es entonces cuando tienes tu ventana de oportunidad. Tu ex se va a enfadar por lo que pasó al principio, pero poco a poco empezará a recordar los buenos momentos que pasaron juntos. Comenzará a preguntarse en qué has estado pensando y cómo te has sentido. Tendrá curiosidad por saber si todavía sientes algo por él o ella y probablemente se fijará a tus perfiles de redes sociales o le pedirá a un amigo que los revise por ella o por él. Por eso te repito, la importancia de utilizar correctamente la técnica del silencio y no ceder demasiado pronto. Es posible que tu ex incluso se comunique contigo en esta etapa y es crucial que no vuelvas corriendo hacia él o ella, profesando tu amor eterno. Tu trabajo es hacer de tu vida lo que siempre quisiste que fuera y hacerla lo más atractiva posible para ti, para todo el mundo que te rodea y para tu ex también. Sé que te mueres por saber la respuesta a la pregunta de si ella también piensa en mí y lo que piensan los hombres después de una ruptura, pero puedes tener la seguridad de que tu ex pensará en ti después de una ruptura. Depende de ti usar esto a tu favor y si quieres que regrese contigo sobre todo, debes hacer todo lo que esté a tu alcance para que se dé cuenta de que su vida sería mejor contigo en ella. Esa es la realidad. Y queremos ayudarte por ello. Y para ello precisamente, hemos creado una guía de inicio totalmente libre, para que puedas encaminarte hacia tu objetivo de recuperar a tu ex, recuperar tu relación, recuperar a tu expareja sin cometer errores en el proceso. Muy importante. Esta guía te va a ayudar sin duda. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, cuídense mucho, un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hasta el próximo video.